Está a punto de terminar una semana marcada por el cambio de rumbo histórico en Estados Unidos, pero la pandemia sigue imponiéndose. Hemos conocido vacunaciones irregulares entre altos cargos políticos, mientras sigue impresionando la evolución imparable de los contagios. Islas como Gran Canaria cumplen ya una semana en nivel 3 y Lanzarote y La Graciosa pasan por la gravedad de su situación a nivel 4. La migración vuelve a mostrar su cara más amarga con la muerte de varias personas mientras intentaban llegar a nuestras costas. Los vecinos de Las Chumberas veían derruir sus viviendas tras más de una década de lucha. Madrid ha continuado siendo noticia también por una explosión en pleno centro que deja 4 fallecidos. Estos son solo algunos de los temas. Comenzamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son muchos los temas sociales y económicos derivados de la pandemia que nos están dejando, no podemos olvidar, cifras escalofriantes en relación al número de contagios y de fallecidos que estamos sufriendo día tras día. La esperanza de todos está puesta en las vacunas, cuya velocidad de implantación entre la población es muy diferente según las comunidades. Es uno de los temas, Raquel Pérez, que más dudas despierta y donde Canarias figura entre las regiones más rápidas. Así es, Eva, solo en las primeras 3 semanas de vacunación, Canarias ya alcanzó el 95% de efectividad. De hecho, somos la tercera comunidad autónoma que más vacunas ha administrado a su población en proporción a las dosis recibidas. En el primer reportaje que hemos preparado para hoy, les mostramos cómo es todo el procedimiento de vacunación COVID. Hablamos con los enfermeros que aplican las dosis, también con personas que ya han recibido la vacuna. Y el jefe de epidemiología en Canarias, Amos García, hace balance con nosotros y nos cuenta cómo está transcurriendo esta campaña de vacunación. También hoy analizamos en profundidad la parálisis judicial que vive el archipiélago y que se ha visto agravada en los últimos meses por la pandemia. Nos lo cuentan en primera persona jueces, abogados y personal de la Administración de Justicia que nos reconocen que se encuentran desbordados. También visitamos hoy el barrio de Las Chumberas para hablar con sus vecinos que tras 12 años de lucha y tras abandonar sus viviendas por peligro de derrumbe, han visto cómo esta semana comenzaban por fin los derribos que darán paso en solo unos meses a la construcción de sus nuevas viviendas. Será en solo unos minutos aquí en la semana. 300 casos de contagios diarios, esa es la cifra diaria que Canarias contabiliza esta semana, situando nuestra incidencia acumulada por encima de los 180 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Siendo un índice muy preocupante, cierto es que se trata de una de las cifras más bajas de todo nuestro país. Si miramos a la península, el aumento de casos ha provocado que la incidencia acumulada en 2 semanas supere de largo los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Cifras de récord que ha llevado a adoptar medidas como el cierre perimetral de todas las grandes ciudades en Andalucía desde este sábado, el cierre total de la hostelería en Valencia o en localidades gallegas e incluso la petición de poder adelantar el toque de queda en comunidades como Castilla y León. En Madrid se ha tenido que suspender la vacunación de los sanitarios asegurando que no habían dosis de vacunas suficientes. A nivel internacional preocupa el avance de nuevas cepas y países como Reino Unido se plantean el cierre total de fronteras. El foco en las islas está puesto ahora en el constante incremento de casos en Gran Canaria, Lanzarote o La Graciosa, islas que estrenan el nivel 4 de alerta. Esto implica reducir a solo 2 el número de personas que pueden reunirse o cerrar toda actividad no esencial desde las 6 de la tarde. Nos lo cuenta Salvador Cruz. Con el virus desbocado en Arrecife, ¿cómo va corriendo? Hay que desinfectar sus calles. Hay que controlar esto. Porque la capital de Lanzarote concentra 861 de los 948 casos activos que hay en la isla. Tenemos que cuidarnos un poquito más. Ante la embestida del virus, un nuevo nivel para frenarlo. Alerta 4. El cierre de todo tipo de actividad económica a partir de las 6 de la tarde. No se pueden reunir más de 2 personas. Eso indudablemente de facto implicaría un toque de queda. En el sector hostelero, jodidos, que vamos a estar bastante jodidos. Aunque piensan que las restricciones llegan tarde. Aunque nos fastidie, pero por el bien de todos. Lanzarote acumula 3 de cada 10 contagios en Canarias. La situación está bastante crítica en esta isla. En la mente de muchos, un mensaje. Lo que hay que hacer es ser más conscientes, que hay personas que están enfermas. Conciencia para tratar de frenar la expansión del coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministro de Sanidad, insistía de nuevo esta semana. No habrá cambios en el decreto del estado de alarma. Salvador Illa asegura que las medidas establecidas son suficientes para frenar esta tercera ola.
Por tanto, el Gobierno va a seguir trabajando y escuchando, pero constatamos también que con el arsenal de medidas o con el abanico de medidas que hay, se ha conseguido ya derrotar una ola y yo le vuelvo a reiterar mi convencimiento de que esa tercera ola la derrotamos todos otra vez. En cuanto al proceso de vacunación en nuestro país, no podemos dejar de recordar el escándalo que supuso descubrir que algunos cargos políticos están saltando el orden del plan de vacunas. Uno de los más llamativos fue el del consejero de Salud de Murcia, que terminó dimitiendo, pero también se ha descubierto que alcaldesas como la de Molina de Segura, en la misma localidad, o el consejero de Sanidad de Ceuta también han sido ya vacunados. Ambos políticos han argumentado causas de salud o de trabajo para ser vacunados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apelado este miércoles a la responsabilidad para respetar la prioridad de grupos establecidos en el plan de vacunación contra el coronavirus. Vamos a conocer ahora cómo va el proceso de vacunación en las islas, de la mano de nuestra compañera Raquel Pérez. En torno a 80 personas han fallecido en Canarias por COVID-19 durante este mes de enero, convirtiéndose en el peor mes desde que comenzó la pandemia. El 17 de enero volvió a ser un día histórico. Justo 21 días después de recibir la primera dosis, los primeros canarios en ser vacunados frente a la COVID-19 completaron el procedimiento con la aplicación de la segunda y definitiva vacuna. Doria y Carmen nos contaban cómo se sienten. Ni pinchazo me dolió ni nada, como si no me hubiera puesto nada. Yo me encuentro bien, no tengo mareo, no tengo fiebre, no tengo nada. Deseosa desde que pasaron los 21 días para volverme a vacunar, porque para mí es una liberación, se siente uno más libre y más seguro, por supuesto. Un día grande, porque ya a partir de hoy y en 7 días alcanzarán la inmunidad. Han estado sus familias muy mal porque no los podían ver y ellos muy mal porque no podían salir. Aparte de que son la población más castigada a nivel de ingresos en UCSI, ingresos hospitalarios y fallecimientos, con lo cual es una población que se merecía el esfuerzo que estamos haciendo. Hemos llegado a alcanzar el 99% tanto de usuarios como de profesionales sanitarios en los centros, tanto de residencia como centros sociosanitarios, con lo cual la motivación ha sido muy alta. Todo el mundo que vacunarse y dejarse de tonterías. Esto no mata a nadie. Y en ese procedimiento está inmerso el archipiélago, el de inmunizar a la mayor parte de la población frente a la COVID-19. Puede parecer que el ritmo es lento, pero durante las primeras 3 semanas de campaña se han cumplido los objetivos de vacunación en un 95%. Más de 42.000 personas han recibido ya la vacuna en Canarias. Estamos haciendo algo inaudito, algo insólito que no se ha hecho nunca, y es tratar de vacunar al mayor número posible de personas y en un periodo de tiempo lo más corto posible. Y además utilizando en estos momentos una vacuna que desde el punto de vista logístico tiene unas condiciones que hacen muy complicada su gestión, porque requiere temperaturas extremas de congelación, de 70 grados bajo cero. A eso súmale que una vez descongelada la vida media que tiene la vacuna es muy corta. Además vienen en viales que contienen 5 dosis de vacuna que hay que saber preparar, hay que usarlas con una cierta preparación técnica. Es por fases. Fase 1 tocaba ese primer grupo, eran los residentes de residencias de mayores y de discapacidad y el personal sociosanitario que trabaja allí. El segundo grupo eran los profesionales sanitarios. Nuestra política es de máximos, vamos con las máximas dosis, siempre suponiendo que se quieren todos vacunar, pero sabiendo que probablemente no se vacunaba todo el mundo. ¿Cuál es nuestro resultado? Que verdaderamente los índices de vacunación dentro de las residencias de mayores han sido altísimos. La gente se está vacunando, los mayores se están vacunando y los trabajadores se están vacunando. La vacunación ha sido un éxito total entre los sanitarios y profesionales no sanitarios que trabajan en sanidad. En nuestro ámbito estamos ahora mismo sobre un 90-95% de compañeros que se han vacunado y se ha creado como una ola, que más que una ola ya parece un tsunami, arrastrándonos unos a otros, y el orgullo de sentir que ya tienes esa vacuna. Nosotros estamos profundamente satisfechos de la profesionalidad de nuestra gente, que en el caso de los sanitarios en 3 días
Prácticamente se ha vacunado la mitad del total de nuestros sanitarios, que se dice pronto. En estas primeras fases, los equipos de vacunación tienen que trasladarse a los lugares donde están las personas que van a recibir la vacuna. Cuando se abran puntos fijos a los que acuda la población a vacunarse, se espera que el ritmo de inmunización sea mucho más rápido. Es compleja la logística, llegar residencia por residencia, mayor a mayor, es más lento que lo habitual si abrimos centros de salud o centros grandes de vacunación, donde será más ágil en población que se pueda desplazar a esos centros. No estamos en una carrera, las cosas hay que hacerlas bien. Hay que vacunar, no hay que correr, no hay que aspirar a una medalla. Hay que aspirar a que nuestra gente se vacune cuando le corresponda de la mejor manera posible. Además, se espera que con la llegada de vacunas como la de Moderna o la de Oxford, que requieren una logística menos complicada, también se acelere la vacunación. La de Pfizer es ultra congelación, estamos hablando de menos 70 grados, mientras que Moderna sería cualquier congelador normal, menos 20. La de Pfizer hay que diluirla, el vial que viene hay que diluirlo con suero fisiológico, mientras que la de Moderna ya viene preparada. Esas condiciones permiten que el transporte sea un poco más cómodo y sea más viable poder, por ejemplo, hacer procesos de vacunación fuera de instalaciones sanitarias. Y cuando más vacunas lleguen, mucho mejor, porque eso significa que vamos a tener un mayor número de dosis para poder ir avanzando en la vacunación de nuestra ciudadanía. Con más de 40.000 vacunas aplicadas, estos son los efectos secundarios detectados. Las reacciones adversas que han salido son mínimas en volumen, es más, pensábamos que podía haber más. Similares a cualquier otra vacuna. Básicamente dolor en la zona de administración, una cierta sensación de cansancio, dolor de cabeza, fiebre en algunos casos que evolucionan rápidamente al día siguiente o a los 2 días. El siguiente paso en la fase 3 de vacunación será inmunizar al colectivo de los grandes dependientes. Nosotros aquí, por ejemplo, Tenerife, tenemos aproximadamente 12.500 personas que son grandes dependientes y que están en su domicilio, y bueno, nos va a suponer una logística complicada, pero bueno, esto pues otro reto más. Incluso luego cuando ya llegue la población general, pues también estamos ya preparando todo el Servicio Canario de Salud, todo ese trabajo, según vayan llegando las remesas de vacunas, pues irá la estrategia del Ministerio, marca distintos escalones y estaremos preparados. Que el sistema está respondiendo con mucho músculo, con mucha fortaleza, y yo creo que eso es importante para tener confianza en que nuestros profesionales sanitarios, que son brillantes, van a tener la posibilidad de seguir avanzando en el proceso de vacunación. La pandemia no solo es un problema de salud mundial, sino también económico. Esta semana, Gobierno Central y agentes sociales acordaban de nuevo extender los ERTE, esta vez hasta el próximo 31 de mayo. Más de 80.000 canarios continúan en esta situación y podrán seguir prácticamente en las mismas condiciones. Se mantiene la cláusula que prohíbe despedir hasta 6 meses después. Este era el mensaje que lanzaba la ministra de Trabajo tras la firma. Les digo a los trabajadores y trabajadoras de este país que este nuevo acuerdo permite transitar quizás la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido. Estar en un nivel u otro, lo hemos repetido varias veces, no afecta solo a nuestra libertad de movimiento. Para muchos sectores, que se disparen los contagios y se establezcan nuevas restricciones suponen cientos de millones de euros en pérdidas. El sector de la hostelería en Gran Canaria se concentraba esta semana en la sede de presidencia del Gobierno para reclamar ayudas y no verse abocados al cierre. Desde el pasado lunes, esta isla está en nivel 3, lo que implica, entre otras medidas, el cierre de los espacios interiores de los restaurantes, restricción que llevará a muchas empresas al cierre. Queremos trabajar, si nos quieren ayudar, pues que nos ayuden, no pasa nada, que nos hace falta, sí, pero de momento queremos trabajar. ¿De dónde sacamos dinero para pagar la seguridad social, para pagar a los empleados, para pagar el agua, la luz? ¿De dónde? El Gobierno de Canarias anunciaba a finales de semana ayudas de 408 millones de euros entre ayudas directas y aplazamientos fiscales para apoyar a los sectores más afectados por la COVID-19 en las islas. A nivel fiscal se aplazan las deudas y se demora el primer trimestre del IJIC. Las ayudas directas alcanzarán los 165 millones de euros y estarán dirigidas a las empresas más afectadas por la pandemia, como el ocio, el deporte o la restauración. Seguro la propuesta más importante económica que se ha hecho por una comunidad que también es la más afectada en lo económico en los sectores de turismo, restauración y comercio. Y son esencialmente para los sectores afectados por las restricciones de las decisiones sanitarias del Gobierno, pero también, por ejemplo, el sector de hostelería, porque se ha visto de facto con un cierre.
Los efectos de la pandemia se notan en todos los niveles. Otro sector gravemente afectado por sus consecuencias es el jurídico. Abogados, jueces o administrativos de casos no urgentes ven cómo los temas sin resolver se acumulan mes tras mes en los juzgados de Canarias. La pandemia ha agravado la situación de la justicia en Canarias. Los juzgados de las islas ya acumulan más de 153.000 causas pendientes. La actividad judicial no urgente estuvo paralizada entre marzo y junio, pero siguieron acumulándose nuevos casos. En algunos juzgados se ha duplicado el tiempo de espera para celebrar juicio. ¿Cuál era el punto de partida de la justicia en Canarias antes de la pandemia? Canarias tiene la tasa de litigiosidad más alta de España a 30 de septiembre del 2020, 40,5 casos por cada 1.000 habitantes frente a la media que es 30,4. Hay una tendencia al litigio bastante importante, eso lógicamente da lugar a un atasco en los juzgados. Las carencias tanto de personal como materiales que viene arrastrando la Administración de Justicia son históricas. Han estado durante muchos años paralizada la creación de nuevos juzgados. La media del Consejo de Europa que sitúa es de 22 jueces por cada 100.000 habitantes. En España tenemos 12. Eso es imposible de asumir. Yo llevo ejerciendo desde el año 1991 y desde ese año, o incluso desde antes, el colapso en la justicia siempre ha estado. La situación empeoró tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. Esos 3 meses fueron 3 meses de vacío. No se presentaban demandas, no había actividad judicial. Todos los señalamientos que estaban fijados para esos meses se suspendieron. Si no hay actividad jurisdiccional de sala, celebraciones de juicio, no podemos resolver. Yo no puedo dictar sentencia en materia civil, una reclamación, por ejemplo, si no he escuchado a las partes y he visto las pruebas. En junio de 2020 los juzgados vuelven a estar operativos, pero la dificultad que entraña retomar una actividad paralizada durante meses, sumada a las medidas anti-COVID, hacen que todo vaya mucho más lento. El atasco es considerable, ciertamente. Todo es con cita previa, todo es más complicado aún si cabe. Aquí entraba abiertamente en el Palacio de Justicia y ahora es por citaciones previas. Cada juzgado realiza una serie de citaciones previas de las personas que pueden acudir al órgano, incluso los profesionales ya a lo mejor tenías que hacer una gestión directamente en un órgano y aprovechabas, ibas repasando los asuntos pendientes en otros órganos. Ahora eso está más limitado en el tiempo. Claro, si eso está más limitado en el tiempo, lo que antes podías hacer en un día se demora en varios, incluso en semanas. Para acudir a un juzgado tenía, como abogada incluso, pedir cita previa. Todavía hoy no me dejan pasar de la ventanilla hacia adentro para preguntarle a la funcionaria que yo sé que lleva el asunto, no me dejan entrar. Además, se ha producido un incremento de causas judiciales derivadas de la pandemia y la crisis económica. Hay un aumento de la carga de trabajo exponencial. Si tienes una mayor carga de trabajo, los señalamientos, es decir, las vistas, que al fin y al cabo es donde se va a dilucidar la problemática de cada una de las personas, se dilata también en el tiempo. Donde se centra la problemática es la primera línea, que es la instancia, en especial los juzgados de lo social. Y otra jurisdicción que también se va a ver afectada va a ser la jurisdicción mercantil. Los juzgados de lo mercantil, porque son los que conocen de los concursos de acreedores. Se ha creado con ocasión del COVID aquí en Santa Cruz de Tenerife un solo juzgado de lo social, en Las Palmas es verdad un juzgado de lo social y un juzgado de lo mercantil, pero no es suficiente para que efectivamente la justicia sea pronta y efectiva. Y así llegamos a los más de 153.000 casos pendientes de juicio en Canarias, 15.000 más que antes de la pandemia. Todos los analistas coinciden al asegurar que esta cifra crecerá exponencialmente a lo largo de los próximos meses. En este año 2021 la situación, por supuesto, se agravará debido a la situación de los ERTE. Los juzgados de lo laboral están colapsados de siempre, seguirán más colapsados porque la situación que se va a vivir en este año 2021 es gravísima. Se prevé un incremento notable de los asuntos judiciales que ingresen en los juzgados. Por ejemplo, de impagos de rentas de alquiler, de impagos de préstamos hipotecarios, créditos, etcétera. Se avecinan tiempos, digamos que fuertes y no buenos, tanto a nivel profesional y sobre todo la atención al ciudadano, todas las personas que acuden a los juzgados judiciales. También hay que destacar que no estamos teletrabajando, salvo unidades puntuales, estamos prácticamente el 100% de las plantillas. Lo que habría que hacer son refuerzos en los juzgados ya existentes, con jueces de apoyo y con también más personal. La creación de unidades judiciales es muy importante, pero dotar de medios económicos a esas unidades judiciales es muy importante y los medios económicos estamos hablando de personal. Hay que aumentar la ratio de jueces por número de habitantes. Hay que aplicar determinadas reformas como los tribunales de instancia. A mí lo que me preocupa son mis clientes,
los que están esperando a que se dicte una sentencia, a que se resuelva un procedimiento judicial. Ellos sí son los grandes perjudicados. Y esa sobrecarga de trabajo la vamos a tener que asumir los jueces, los fiscales, los magistrados, todos los operadores jurídicos, pues como toda la vida hemos hecho, con responsabilidad y compromiso. Cambiamos de tema, dejamos el COVID y nos fijamos de nuevo en la llegada de migrantes a nuestras costas, que han vuelto a incrementarse esta semana. En algo más de 24 horas llegaron a nuestras islas cerca de 400 personas y en lo que va de mes han llegado más de 1.500 personas. Una vez más mostrando la cara más amarga, la de las personas que no superan el viaje y mueren antes de pisar la costa o incluso horas antes de llegar. Este mes de enero ya contabilizamos 21 fallecimientos. Las embarcaciones se localizaron en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria o El Hierro. La ONG ACNUR considera la ruta migratoria de Canarias una de las más mortíferas del mundo. A nivel internacional, decíamos adiós a uno de los presidentes más polémicos de la historia reciente, Donald Trump. Su sucesor, el presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, juró su cargo en una ceremonia atípica y con la primera mujer en la vicepresidencia. Las primeras medidas de Biden se han dejado notar en todo el mundo. Así nos lo contó Óscar Herrera. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Joe Biden se convertía así en el presidente número 46 de Estados Unidos. Mientras, a 1.400 kilómetros en Palm Beach, Donald Trump aterrizaba por última vez con el Air Force One, el avión presidencial. Una ceremonia en la que Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer López se dirigió en español a los asistentes. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Kamala Harris hacía historia y se convertía en la primera mujer en acceder a la vicepresidencia. Biden apelaba en su discurso a la unidad del país para afrontar los desafíos. Y minutos después comenzaba a mandar. Estados Unidos vuelve al Acuerdo Climático de París, suspende su salida de la OMS, paraliza el muro con México y evita la deportación de 650.000 inmigrantes. Además, congela para su revisión las últimas medidas adoptadas por Trump. Biden comienza así a desmontar el legado de Trump y a construir su propio camino. De vuelta a España, el Consejo de Ministros aprobó esta semana la declaración de zona catastrófica en 8 comunidades autónomas por las consecuencias del temporal Filomena. Son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y Madrid. Esta declaración permite agilizar la puesta en marcha de ayudas para afrontar los daños. 4 personas fallecían en Madrid a mediados de la semana tras la explosión de un edificio situado en pleno centro de la ciudad. Tras las investigaciones se comprobó que el origen fue una caldera de gas que había sido revisada hacía un año. Gran parte de los vecinos afectados fueron trasladados a hoteles de la capital. Y acontecimiento histórico el que se produjo esta semana en Tenerife para decenas de vecinos en el municipio de La Laguna. Tras años de una lucha que arrancó en 2009, los residentes de Las Chumberas han visto cómo empezaban a demoler sus casas para construir otras nuevas. Raquel Pérez vivió este momento junto a ellos. A las 8 de la mañana del lunes 18 de enero, la pala comenzó a actuar en Las Chumberas. Con cada golpe se derriban paredes que encierran muchos recuerdos. Fue mi primera casa propia, con mi esposo y con mis 2 hijos. Un poco de tristeza en ver toda una vida ahí y, ¿cómo diría yo? Pues recuerdo pues estar jugando aquí en la calle con todos los amigos, criarnos aquí. Por ejemplo, no ver un coche pasar en horas. Nuestro era Las Chumberas y todo alrededor eran terrenos. Hemos sufrido mucho, pero a vista de la maquinaria que está trabajando ahora, ya tenemos una ilusión. En esta primera fase se van a derribar 10 bloques, en total 160 viviendas. 600 familias llevaban 12 años esperando a que se actuaran Las Chumberas, desde que se descubrió que la estructura de los edificios corría peligro.
Más de la mitad tuvieron que ser realojados. Los dos primeros propietarios, me acuerdo en el campo de fútbol diciendo, se me está cayendo el techo de mi casa, no sé lo que me pasa. A través de ahí pues actuó bajo el ayuntamiento y es cuando descubrieron que estas viviendas se habían construido con cemento aluminoso. Entonces ahí empezaron a hacer las diferentes catas y se descubrió pues obviamente que más del 70% de la urbanización estaba con este cemento que se debilita y puede incluso hasta caer los edificios, ¿no? Nos ha llevado 12 años de trámites burocráticos. En las 4 administraciones, tanto el gobierno central, el gobierno canario, el cabildo y el ayuntamiento, pues ponerse de acuerdo todos ha sido la verdad que muy jaleo,so, ¿no? Hemos tenido que ir a Madrid a manifestarnos y después las manifestaciones que hemos hecho en el barrio colapsando las rotondas de acceso a los centros comerciales para que se nos oyera, se nos escuchara, nos hicieran caso, hasta que finalmente hemos llegado al día. Nos entra añoranza porque es toda una vida aquí. Yo llevo, por ejemplo, 31 años aquí, mi madre lleva 44 y sí es verdad que, por ejemplo, son sensaciones que uno por dentro dice, claro, toda tu vida, toda tu infancia te has criado aquí y verte que finalmente llega ese momento que tanto hemos esperado, pues no te lo crees y por otra parte contento y triste, ¿no? La verdad que es muy complicado describir esas sensaciones. ¿Qué recuerdo cuando hacíamos la fiesta arriba y después aquí, no? Estas fiestitas. Desde que empezó aquí, ¿te acuerdas? El bloque 15, que era el jardín, todos los jardines, todo. Estoy emocionado y ya cuando voten concretamente el bloque 1, que es donde yo vivía, me va a entrar más tristeza todavía. Ahí han nacido mis hijos y mi vida hasta hace poco estaba aquí. Te vienen los buenos recuerdos de todo esto que montábamos aquí con Michael, Alicia, todo. Y ahora te da pena porque ahora ves que se está... Pena en el sentido de que te acuerdas de cómo era esto. Había una ferretería que era de don Fernando, señor muy servicial, Candy. Era igual, una tienda de ropa. Había también un supermercado, que era el supermercado de Pedro. Pequeños aquí corriendo, jugando a la pelota. Era una convivencia, además, buenísima, que no hacía falta irse a la laguna, no hacía falta irse a Santa Cruz ni nada, sino porque todo era un núcleo aquí y los bares estaban abiertos hasta las 11, las 12, las 1, e inclusive algunos vecinos decían, pero por Dios, que mañana hay que ir a trabajar. Los recuerdos perdurarán, pero todos estos edificios van a ser derribados en los próximos meses. La imagen del barrio va a cambiar de forma radical. Comienza una nueva etapa en Las Chumberas. Ahora mismo tenemos un proceso de 8 meses de demolición y después tenemos un plazo, estamos hablando de 3 años y medio, para ver primero la construida, lo que es las primeras 2 torretas que se van a construir en esta primera fase. Y después quedará a seguir luchando durante estos 3 años para que no se pare cuando ya estén construidos y terminadas esas primeras viviendas, porque todavía queda una segunda, una tercera y una posible cuarta que hay que seguir luchando. Lo triste de esto es las personas que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero ellos también pusieron su granito de arena, de una manera o de otra han luchado. Ilusión por dentro de 2, 3 años siempre digo yo, poder ver nuestra casa ya hecha y empezar otra vez a construir nuestra nueva historia en nuestro barrio. Me siento orgullosa de haber vivido aquí en Las Chumberas y gracias al esfuerzo de todos, pues mira, estamos obteniendo lo que estamos obteniendo y esperemos que en poquito tiempo volvamos a tener una entrevista, pero ya de la otra, con la nueva vivencia que vamos a tener a partir de ahora. El pasado 7 de enero quedó atrapado al intentar atracar en el muelle de Agaete, en Gran Canaria. Y esta semana ya hemos podido ver estas imágenes. El Ventago Express trasladado por fin a los astilleros del puerto de La Luz y de Las Palmas para ser reparado. Un trayecto de 11 horas que discurrió sin incidencias. La ruta de Fred Olsen entre Tenerife y Gran Canaria ha vuelto a retomar su horario habitual. Recuperamos también otro de los temas de los que han estado muy pendientes los compañeros de los servicios informativos de Televisión Canaria. Esta semana acompañaron a los efectivos de la Guardia Civil junto a perros especializados en el segundo intento para tratar de localizar al taxista desaparecido en Teror, Gran Canaria, hace ahora 2 años y 1 mes. 4 familiares siguen siendo investigados como presuntos autores de su muerte. También hablamos de un caso que ocurrió en 2014, aunque saltó a la opinión pública en 2018. Fue entonces cuando empezaron a conocerse las denuncias contra el dueño de un bar de copas de La Laguna en Tenerife, al que se le acusaba de agresiones sexuales y acoso tanto a empleadas como a clientas, muchas de ellas menores de edad. La novedad es que se piden para el presunto agresor 37 años de cárcel. Actos
que no eran propios de alguien que respeta a las mujeres, como que se rozaba, siempre intentaba estar muy encima de ti. La rabia de que este tío haga estas cosas y yo no pueda demostrarlo de que ha sido él. Cuando salió esa chica y salió más chicas diciendo todo, pues obviamente lo voy a contar, porque existan personas en este mundo que hagan estas cosas es que no se merecen nada. Nos despedimos ya y lo hacemos en la Isla del Hierro. Como saben, este año se va a celebrar la bajada de la Virgen de los Reyes de forma virtual por la pandemia, pero ya esta semana han empezado a repartir las banderillas. Con esa imagen nos vamos a ir. Pueden seguir actualizados en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. Nos vemos en tan solo 7 días. Adiós.